¡Hola! Hey, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, como siempre, ya lo sabéis. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es que os voy a contar mi opinión sobre la nueva serie de Netflix, Esta mierda me supera. En términos generales, para mí la serie ha sido un poco como... no está mal, pero no ha sido como mi pasión, no ha sido como Sex Education o la primera temporada de Stranger Things. Pero os voy a contar por qué. No me voy a quedar ahí, no voy a decir, oh, pues no me ha gustado. No, os cuento por qué. Aviso, va a haber spoilers, no, o sea, no spoilers muy fuertes, pero ojo, es que si voy a hablar de una serie y te voy a contar qué me ha parecido, creo que necesito ser capaz de poder hablar de todo lo que engloba esa serie, incluida todo lo que es la historia y por consiguiente posibles spoilers. Vale, a mí la serie, en términos generales, lo que me ha dado un poco la impresión es que yo ya no formo parte de su público objetivo. Todas las series tienen un público objetivo, todas las series, todas las películas, todos los productos del mundo, todo tiene un público objetivo. Y yo creo que me he hecho un poco mayor para este tipo de series. En plan, he sentido un poco persona mayor, en plan, esta serie no está hecha para mí. Eso está muy bien, o sea, simplemente creo que yo no pertenezco exactamente al público para que esta serie estaba planeado, porque desde un primer momento lo que me ha dado un poco la impresión también, lo que es un poco la historia, podría ser un poco la típica historia de novela de Wattpad. Ojo, cuidado, no digo que las novelas de Wattpad estén mal, pero son novelas muchas veces escritas por aficionados. Hay novelas que son maravillosas, yo me he leído muchísimas, sobre todo fanfics, o sea, me he leído más fanfics que libros en mi vida. Pero claro, igual es como que le falta un algo y luego pues es eso, al final tiene un poco como esos topicazos. Se ve un poco esa forma de hablar como muy adolescente, muy en plan, pues estoy una tía blanca, la típica tía blanca aburrida en un pueblo aburrido y tal, pero de repente me pasa una movida. Eso me parece un poco el típico argumento de novela de ficción que te podrías encontrar en Wattpad. Y en general novelas de ficción adolescentes que no tienen nada de malo. Es que quiero dejar muy claro que la serie en sí no está mal, simplemente que a mí no me ha gustado. Luego se tiene esos tópicos de, pues estoy en un pueblo aburrido, me he mudado hace no mucho, se ha muerto mi padre o mi madre, en este caso es mi padre. Además me llevo súper mal con el otro miembro de la familia que queda vivo, de repente la única amiga que tengo no es mi amiga. No sé si estáis viendo por dónde voy. En cuanto a la estética de la serie, o sea, no me acuerdo si era el director o el productor, pero básicamente estas dos personas, o el guionista, no sé, básicamente todas las personas importantes para la serie, uno era el que había hecho Stranger Things y otro era el que había hecho The End of the Fucking World. Y claramente de Stranger Things tienes toda la movida de la telequinesis y demás, y luego de The End of the Fucking World tiene un poco como ese vocabulario en plan, oh joder, oh vaya puta mierda, o sea, un poco ese rollo de voy a decir muchas palabrotas. Tiene un poco como esa voz en off que es como que te dice lo que realmente piensa el personaje, pero solamente se presenta en el personaje principal, no se presenta en los demás, solamente se presenta en la protagonista. Y luego es eso, siguiendo esas dos series, pues al final la estética que tiene esta también tiene un poco ese rollo un poco como ochentero, underground, tal, que al final ya no es nada underground porque lo lleva todo el mundo, pero bueno, yo creo que se entiende. Luego pues también tiene un poco pues sus planos así como muy aesthetics y esas cosas que eso a mí sinceramente me gusta, es una cosa que yo gozo y disfruto. O sea, de hecho, aunque ya he dicho que la serie no ha sido mi pasión, yo me la he visto entera, ¿sabes? También es verdad que no tiene mucho, creo que son como 7 episodios de 20 minutos cada uno, en 2 horas y media te las has visto. O sea, es una cosa fácil de ver. En cuanto a los personajes, pues es eso, son un poco los típicos personajes. En plan, tienes a la protagonista, que es eso, que es como muy emo, muy en plan, me la suda todo, no me gusta nada, no sé qué es amor de mi padre. Y esta que tiene el superpoder. Luego tienes a la amiga que es como todo lo contrario, que es en plan como es en plan como venga vamos chicos que se puede, pero la amiga se ha hecho novio, entonces es un poco como el drama que hay. Está el chico al que le gusta la protagonista, que es un tío así pues como raro, ¿no? Que es un personaje que está... Yo bajo mi punto de vista creo que es mi personaje favorito. Bueno, no, mi personaje favorito es el conserje, o sea, pero con diferencia. Creo que he encontrado al personaje con menos tacto del mundo mundial, que básicamente es la madre de la protagonista, porque hay un momento en el que está la protagonista en el sótano donde se suicidó su padre, está como descubriendo cosas y se pone la madre a hablar con él y dice, ¿quieres saber la verdad sobre tu padre? Y le dice ella, pues sí.
Y la madre se lo cuenta, pero en plan como con mucha frialdad, muy... en plan... O sea, a mí me parecía que la cosa iba muy rápido, en plan... Queremos quitarnos esto de en medio, queremos que sepáis qué ha pasado con el padre, queremos que tengáis una idea de qué está pasando. Pero lo hicieron como muy rápido y se quedó como muy frío y era en plan como... ¿Qué cojones? No sé, eso no me gustó nada, o sea, a eso le di un 0. Y el final es como muy raro, en plan... ¿qué cojones? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué ha pasado? Y claramente la serie te está diciendo, si esto sale bien va a haber segunda temporada. Porque te han dejado ese final en plan para que continúe, en plan un final que dices tú, vale, esto va a seguir, pero tiene que salir bien. Pero vamos, siendo Netflix va a salir bien casi seguro. Como punto positivo, pues hay inclusividad del colectivo LGTB, ya que la protagonista es lesbiana abiertamente y es como... Bueno, abiertamente, lo está descubriendo. Luego también tiene como sus momentos cómicos, sus momentos más de risa, más de jaja, tal, sus momentos de tensión. Quiero decir, la serie en términos generales es eso, no está mal hecha, simplemente que la historia a mí no me ha terminado de enganchar. Que me la vi de un tirón, o sea, yo me puse y me lo vi uno detrás de otro. Cuando terminé, no sentía la necesidad de ver qué pasaba. Era como... pues ya está. Y bueno, pues ya está, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría saber si habéis visto la serie, qué opináis de ella, qué os parece, si os ha dado un poco como esa impresión de que ya no sois el público objetivo de esa serie. Y no sé, ya está. Por mi parte nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que os vaya muy bien la vida y muchos besitos de presi.